2020 con Johan Rodríguez, Luis Garza González, Pedro Díaz Ovalle, Pedro Valdez Llamas, Axel Ramírez Hernández, Jaciel Rodríguez Lozano, y vamos a mandarles una pedida que unirse a Covarrubias, a Marco Díaz, Ángel González, y ojalá que no tengan problemas de conexión. Me estaba diciendo Clever que él había tenido problemas con el sistema. Bueno, apáguenle por favor al micrófono, Marco. Gracias. O bájele a la tele, por favor. Entonces vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Va a ser muy corta, o sea, no es una práctica, es una clase, pero vamos a empezar con donde nos quedamos, la última clase. Y va a ser muy corta porque ya nada más es terminar lo que viene siendo las formas de modulación del Wi-Fi que hemos estado viendo. Decíamos que en la última clase, déjame acomodar este cuadrito para acá, cuadrito que siempre molesta. Yo creo que deberían de mejorar ese diseño los de MS Teams para que el cuadrito fuera como una especie de más puntual, o sea, el tamaño de esta ruedita, ¿no? Para que tú nada más la movieras, ¿no? Y no te estorbara con el resto de la pantalla. Muy bien. Entonces nosotros habíamos dicho que teníamos el sistema el QPSK. El QPSK viene de quadri y, o sea, cuando decimos quadri significa que tiene cuatro estados, o vamos a llamarle así, cuatro estados, cuatro fases, aquí le llaman cuatro fases. Y decíamos que las fases no estaban en un orden como si fuera un conteo binario, sino que se basaban en lo que teníamos acá, que es el código Gray. Y que el código Gray lo que hacía, el código Gray lo que hacía era solamente variar un bit de un número al otro. Técnicamente este es el equivalente 0 del número del código Gray. Este es el equivalente del 1 del código Gray. Si te observas, hasta aquí vamos igual. Pero ya cuando vamos al 2, este pareciera ser un 3 y el 3 pareciera ser un 2. Entonces aquí ya pierden el acomodo, pero decíamos que eso se hacía para poder cambiar solamente un bit. Y ese cambio de bit, que es un solo bit a la vez de un número al otro, hace que transmita con menos errores, porque no haces un cambio doble, sino que vas haciendo uno y otro cada vez. Y siempre se pide así, tanto en automatización. Bueno, esta no es una clase de automatización, pero se parece. Cuando tienes un diagrama de tiempos, tú puedes tener dos cosas que ocurren simultáneamente, pero eso genera mucho error en la programación. Entonces, normalmente también en todos los sistemas, tanto automatizados de cualquier tipo, o transferencia de señal o lo que sea, siempre se pide que las señales no ocurran simultáneas, porque eso genera muchos errores. Entonces, que aparezca una, después la otra, aunque sean tiempos muy pequeños, como en el caso del Wi-Fi, que transmite a 2.4 GHz, pues es una frecuencia muy alta, pero a esa frecuencia con un cambio doble de bits, ya con eso podrías tener mucho error, y ese error se transmite como un bit falso, o sea, tendrías muchos cuadritos que no sabe qué hacer. En una imagen, imagínate, aparecerían ciertas zonas que estarían en blanco, o sea, no la puedo leer. Muy bien, entonces en este caso decíamos que la fórmula que definía, o lo que viene siendo la implementación matemática, el QPSK, que es para estos cuatro estados que tenemos aquí, o estos cuatro fases también, porque mira, son cuatro fases. Toma como fase un radián con un cierto ángulo, esa es una fase. Pasa en corriente alterna, que este es el neutro y esta es la fase. Así que, ¿por qué se llama fase? Se llama fase porque es un radián, o sea, tiene un valor vectorial y tiene un valor posicional. O sea, el ángulo tiene un fasor y tiene un ángulo. En este caso, el fasor sería del origen al punto y tendría un ángulo. En este caso, sería 45 grados a partir del origen. Entonces decíamos que teníamos cuatro estados posibles que esta n que tenemos aquí podríamos tener.
decíamos que la raíz cuadrada de 2S entre TS es una componente que le llamamos componente energética. Tiene que ver la energía que tú metes por bit y por byte para transmisión y el tiempo que dura ese bit o ese byte. Bueno, en este caso es el byte porque ese es el byte. Entonces tenemos dos veces la energía del byte entre el tiempo por la raíz cuadrada y eso es lo que te va a dar el valor energético. Y el coseno de todo esto que tienes aquí es el valor posicional. O sea, la posición, una cosa es el valor del fasor que está dado por la raíz cuadrada de 2S entre TS y otra cosa es la parte de la posición, o sea, el ángulo en que va a estar. Y decíamos que pues es fácil detectarlo aquí. El 2pi ft tiene que ver con la rapidez con la que el fasor da las vueltas. Obviamente, si estamos hablando de una frecuencia de 2.4 GHz, ¿cuántas vueltas da en un segundo? Hola. ¿Cuántas vueltas da en un segundo si son 2.4 GHz? ¿Nadie? ¿Qué pasó con la clase de prefijos? ¿Cuántos son 2.4 GHz? Son 2.400 millones de vueltas. 2.400 millones de vueltas en un segundo. Y esa es la frecuencia de la que estamos hablando aquí. Imagínate cuántas, o sea que este fasor va a estar dando 2.400 millones de vueltas por segundo. Esa es una velocidad muy alta. Y esa es para la de 2.5. Imagínate, la de 2.4, imagínate la de 5. La de 5 son 5.000 millones de vueltas por segundo. Entonces, ¿y dónde va a estar el fasor? ¿Dónde vamos a adivinar a esa velocidad dónde está el fasor? Pues tenemos 4 posiciones para el QPSK. Este tipo de sistemas, al tener pocos, porque realmente tiene pocos estados, un 4, comparado con el que estamos manejando ahorita, que es 256 estados, pues tiene muy poca posibilidad de error. Decíamos que si n vale 1, tenemos 2 por 1, 2, 1 menos 2, perdón, 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1, pi entre 4. Entonces, este es un pi entre 4 aquí. Así, de aquí a acá es pi. Si de aquí a acá, o sea, todo el ángulo, 180 grados, es pi. Entonces, si de 0 a pi lo divides en 4, a la mitad te quedaría 90. Pero si lo divides en 4, este sería un cuarto de pi, 2 cuartos de pi, 3 cuartos de pi, 5 cuartos de pi, 6 cuartos de pi, 7 cuartos de pi. Ahí te vas. Creo que me equivoqué. Es un 1, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 5 cuartos. 1, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos y 8 cuartos. Entonces ya solamente vas sustituyendo los valores y solamente vas a tener como posible a 45 grados más 40, bueno, esto se lee así, más 45 grados, más 135 grados, menos 45 grados o menos 135 grados. O sea, esa es la manera en la que se grafica o la forma en la que se lee. Después tenemos las ondas portadoras. Bueno, esto es para cantidad energética y posición. Después tenemos las ondas portadoras que están dadas por phi, o sea, viene siendo un ángulo, phi. Siempre son con respecto a un tiempo. Entonces, ¿dónde va el ángulo con respecto al tiempo? Esto está dado por la raíz cuadrada de 2 entre ts, donde 3 es la duración del símbolo. O sea, cuánto tiempo va a estar el símbolo o el carácter desplegándose. Y por un valor posicional, ¿verdad? Que es el coseno para cuando estamos hablando de el φ1, que es la componente que tenemos aquí, la componente de i, cuando está en cuadratura, perdón, cuando está en fase, y es en fase. Y el seno 2, raíz cuadrada de 2 entre ts por el seno de 2 pi fct, o sea, esta es la velocidad, pero acuérdate que el seno está referido al eje y aquí tenemos una q, eso significa que está en cuadratura. Estar en cuadratura significa que está a 90 grados, o sea, está desfasada. Acuérdate de estas señales que estábamos viendo por acá. Oh, más atrás.
Ah, pues ahí estaba. Aquí va en cuadratura, o sea, en fase, perdón, después aquí va en cuadratura. O sea, un 1 significa y un 0 significa que está desfasada 180 grados. Y después un 1 significa que va en fase, y luego en contrafase, y en fase, y en contrafase. Y esa contrafase se le llama cuadratura, por eso no te sorprenda ver aquí en las imágenes una I y una Q. O sea, esto es en fase y esto es en cuadratura. La cuestión es que cuando estás hablando de un BPQSK, solamente puedes tener o 0 o 180 grados. Pero ya, o sea, los dos están sobre el eje Y. Pero cuando estamos hablando de una QPSK, aquí ninguno está sobre el eje Y y ninguno está sobre el eje Q, sino que tienen componentes para los dos. Tiene su componente en I, su componente Q, su componente en I, su componente en Q, y así están puestos. Ok, bueno, vamos tratando de entender cómo va. Pues esta viene siendo nuestras ondas portadoras, la I, o sea, en fase, y la Q en cuadratura. Fase en cuadratura. Muy bien. Pasamos al siguiente. Oye, ¿cómo se modula? Miren, para toda modulación tienes que tener una demodulación. Una modulación significa que vamos a crear una forma de onda para transmitir por el vacío o por el aire o como tú quieres. Bueno, es que las ondas electromagnéticas les da igual transmitirse donde hay aire, como aquí en la Tierra, en la atmósfera, abajo, aquí donde estamos a nivel de piso, que en el espacio. Imagínate un satélite transmitiéndote desde allá, desde en órbita de la Tierra, donde no hay aire, pues se transmite igual la señal donde hay atmósfera que donde no hay atmósfera. Entonces, técnicamente no la afecta la atmósfera, ¿no? Entonces te decía, cuando tienes un modulador, es modular una información para que se convierta en una señal electromagnética, viaja por el espacio y luego la recibe un demodulador que la decodifica. El modulador codifica la señal y la transmite. El demodulador recibe la señal y la decodifica, perdón, le quita el código y recupera la información que estaba transmitiendo. Por ejemplo, aquí estás transmitiendo un tren de pulsos binarios, ¿verdad? Aquí está. Es 1, 1, 0. Bueno, yo lo leo así porque, bueno, es igual, pero yo lo leo a partir del punto decimal 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, si tú te fijas, lo que hace lo primero que tienes es un demultiplexor. O sea, el demultiplexor separa ese número. Entonces, haz de cuenta que dice 0 para acá, 1 para allá. 1 para acá, 0 para allá. 0 para acá, 0 para allá. 1 para acá y 1 para allá. Entonces, si tú quieres leer este número, tendrías que empezar desde aquí, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. O sea, separó las dos. Esa terminal la separó, por ejemplo, los que tienen la rayita roja abajo están abajo y los que no tienen rayita están arriba. Entonces, separó uno sí, uno no, uno sí, uno no. Eso es lo que es el demultiplexor. Y ese lo codifica con una cierta cantidad energética para fase y para contrafase, para fase y para contrafase. Aquí lo convierte en un pulso que podríamos llamar analógico, aunque lleva codificados señales digitales, sigue siendo un pulso analógico, porque lleva una portadora. Acuérdate que la portadora transmite o no transmite, transmite o transmite, es una señal analógica. O sea, esta es una señal analógica. Esta es una señal analógica. Aunque la información es digital, la señal que está enviando, la forma en la que está enviando, es analógica. Porque tiene muchos valores. Entre el más alto y el más bajo tiene múltiples valores, una cantidad infinita de valores. Entonces, una señal analógica. El Wi-Fi técnicamente lleva una señal digital, una información digital, pero se transmite como una señal analógica. Vamos a avanzar. Muy bien. Entonces aquí, ya que, si tú observas aquí lo que tienes es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1.
Es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Entonces ahí van las dos señales, los dos componentes, la señal separada. Luego llega y se hace una comparación con lo que viene siendo lo que teníamos acá, que es las ondas portadoras, o sea, vamos a quitarle la parte portadora. O sea, aquí va con la señal portadora. O sea, la vas a ver así. La vas a ver así. Así. Esta es con la señal portadora. Y esta es la información. Entonces, tú cuando lo metes en una comparación como esta, con la señal portadora, entonces aquí vas a separar la información de la que está en cuadratura, de la que está en fase, y acá recuperar la información de la que está en cuadratura, o sea, 90 grados. Luego tienes se juntan las dos señales, aunque se mandan como por canales separados, pero por el mismo. Ya van las dos señales, tanto la que va en fase como la que va en cuadratura en una sola señal, y se envían por el espacio. Entonces dice, el modulador QPSK, en el modulador, bueno, este es el modulador QPSK, el que tenemos aquí en la forma, es el diagrama de bloques, lo que hace el transmisor Wi-Fi. El flujo binario es dividido en dos componentes denominadas canales, I en fase y Q en cuadratura, ¿sí? En fase y en cuadratura, que modulan independientemente a dos portadoras ortogonales. Ortogonales significa, a ver, ¿qué significa ortogonal? Hola, hola. ¿Alguien me puede decir qué significa ortogonal? Orto, recto, y gona o gonal o gono es ángulo recto, o sea que están a 90 grados. Lo que te estoy diciendo, la I está en 0 y la Q está en 90, entonces son dos portadoras ortogonales, o sea, están separadas 90 grados una de la otra. Dice, después las dos señales se superponen y la señal resultante es la QPSK. Aquí está la QPSK. Aquí se sobreponen las dos señales y se manda el QPSK. En la figura se muestran dos codificaciones en NRZ encoder, aquí, que se pueden colocar antes de la entrada de flujo de datos, pues como está aquí antes de la entrada de flujo de datos, binario, aunque han sido colocados después, o sea, en vez de estar aquí, están acá, después de lo que están diciendo, para ilustrar la diferencia conceptual entre señales digitales y analógicas involucradas en la modulación digital. Es algo que a mí me pareció nuevo cuando lo estaba leyendo, porque uno cuando piensa que los datos de un Wi-Fi o de un Bluetooth son digitales, pues sí son los datos, es la información, pero la forma de modulación y la transmisión de señales muy analógica, porque siempre te hacen creer que ya no existe lo analógico, ahora todo es digital, y no es cierto. O sea, nos movemos en base a gente que tiene mitos en la cabeza, vamos a llamarle así, pero que tienen mucha iniciativa y que empiezan a decirte, no, es que ya lo digital es lo de hoy y lo analógico ya pasó a la historia. El código Gray ya está obsoleto y te voy a hacer una lista de barbaridades que la gente dice sin tener una base. O sea, realmente el código Gray no está obsoleto, se sigue usando. Y tampoco las señales analógicas ya pasaron a la historia. Mira, las seguimos usando en el Wi-Fi. Muy bien. Entonces dice, la implementación es semejante a la modulación QAM digital. Aquí no nos vamos a meter el QAM digital porque ya es otra cosa muy pesada, ¿no? O sea, no tiene caso. Entonces, después el QPSK, este ya estamos hablando del demodulador. Ese es el que recupera la información. O sea, lo que queremos es recuperar la información que se envía al principio de ceros y unos, que es la señal digital. Entonces, obviamente tienes una antena y tienes un receptor, se recibe la señal de manera analógica. Y después tienes un filtro que filtra lo que viene siendo la que está en fase y la que está en cuadratura. La que está en fase lo manda por acá, la que está en cuadratura la manda por acá. Y después ya aquí tienes un aparato que le quita, vamos a decir, bueno, este filtro le quita la parte analógica, perdón,
Este es el filtro, le quita la parte analógica y la manda solamente como ceros y unos. Y si en este otro aparato tenías un demultiplexor que separaba las dos señales, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no, en este caso tienes un multiplexor donde las integra. Entonces tienes uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y recuperas la señal de 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 que tenías originalmente aquí. Entonces ese fue el caminito que siguió la información en un demodulador QPSK. Primero la separamos, la información binaria, la modulamos, bueno, la modulamos con un codificador y la convertimos en una señal analógica. Esa se envía por el QPSK y luego se recupera. Se separan las dos fases, la que está en fase y la que está en cuadratura, o sea, la componente I y la componente Q, y luego ya se recupera la información digital, con el multiplexor se integran los datos y ya quedó. Y eso ya está directamente para ser leído por el aparato, y aquí vas a recibir una imagen o un video o esta videoconferencia que estamos teniendo en este momento. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, lo de la modulación y la demodulación QPSK? No. Va quedando claro, seguro. No, nada más, o sea, es a nivel concepto, tampoco tienes que ser un experto, ¿verdad? Pero es una parte de tu cultura, porque de pronto te van a hacer preguntas sobre, ¿y cómo te transmite el Wi-Fi? Y pues tú ya tienes una idea de cómo se transmite, te lo podrías explicar. Y nadie te va a hacer caso porque, o sea, no te van a entender. Y te van a decir, sí, 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 por supuesto, el modulador y el demodulador, pero no te van a entender. Entonces, la gente a veces hace preguntas, pero no tiene la capacidad de entender la respuesta. Entonces le tienes que explicar como a los niños, ¿no? Pues mira, va una señal que sale por aquí, llega por allá, pero no le explicas grandes detalles, ¿no? Muy bien. De hecho, así nos la están explicando a nosotros con estos diagramas, porque si ya te metes en cómo están los aparatos que hacen el filtro, que quitan la parte digital y dejan quitan la parte analógica y dejan la parte digital y luego la mandan al multiplexor, el trabajo que hace el multiplexor, entonces ya te metes con el circuito en sí, pues son aparatos bien complejos. O sea, no son tan sencillos como te los pintan aquí. Entonces te están platicando como a nivel a nivel de un técnico en electrónica, o sea, no te lo están poniendo tan detallado, ¿no? Ya si fueras un diseñador, pues ahí sí te pasarían los planos y el diagrama y todo eso, ¿no? Pero pues, ¿quién hace aparatos? Tienes que hacer un circuito integrado, tienes que hacer un montón de cosas, para eso tienes que meterte en una compañía muy grande, como Microsoft, por ejemplo, ¿no? Incluso, yo no sé, yo cuando he platicado con gente que trabaja en Microsoft, nunca he hablado yo con las personas, o no me han dejado, o no sé, pero es un proceso tan misterioso que yo platico con un montón de gente que te habla acerca de esto, o sea, así con diagramitas. Entonces, yo quiero ver la gente que está haciendo el circuito integrado, que está trabajando directamente sobre el aparato y que me platique acerca del proceso, pero pues esas ya son cosas muy privadas de las compañías, porque pues no llega un chino, le toma fotografías y hace una copia de lo que estaban haciendo y pues ya les tumbaron el negocio, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente. Bueno, en el dominio temporal, aquí es la misma información, mira, 11000110, es la misma información. Pero aquí te dice cómo se transmite en el dominio del tiempo. Dice, para comprender el funcionamiento QPSK en el dominio temporal, o sea, este es el dominio temporal. Acuérdate que la señal la separó. Entonces aquí tiene 4 tiempos, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, periodos, ¿no? Dice, es necesario analizar lo que ocurre cuando las portadoras en cuadratura son moduladas con un flujo de datos que contienen todas las señales posibles. Aquí tenemos la que está en fase y aquí tenemos la que va en cuadratura. Aquí van las dos señales. Entonces, tenemos aquí fase, es la primera, y la siguiente está en cuadratura.
fase, cuadratura, fase, cuadratura, fase, cuadratura. Entonces, en ese dominio temporal, así es como se dan. Técnicamente lo que se están dando es que, o sea, internamente yo veo en el aparato que tiene una serie de capacitores muy pequeños, porque esa frecuencia tienen que ser muy pequeños, que hacen un retardo con la señal Q, de tal manera que primero se presenta el dato I y luego se presenta el dato Q. Y es como se va armando el valor final del número que estabas transmitiendo. Acuérdate que un video, un sonido, un audio, una fotografía, lo que tú quieras, una página PDF, todo eso está codificado en ceros y unos. Entonces, esta información de ceros y unos que tienes aquí es una pequeña partecita, solamente son 4 bits. Pues es un byte, es un carácter. Si te cuentas, son 8 bits, es una palabra. Es cómo se transmite una palabra, o sea, un carácter a través del espacio. Entonces, si así se transmite una sola letra, imagínate cómo transmites todo lo demás. Es cosa de locos, ¿no? O sea, es impresionante. Yo no sé cómo le hacen, o sea, honestamente, yo siempre me ha parecido algo así como muy... Vaya, la gente anda preguntándose de que si existen los extraterrestres, que si los ovnis. Pues nomás chequen lo que ya existe y manejas todos los días. Ya es bastante impresionante y que no lo sabemos, porque pues son cosas muy ocultas, ¿no? Así como que, pues aquí está el chip. Pues sí, pero ¿qué tienes adentro del chip? Ah, no sé, eso es cuestión de la fábrica. Y te dicen cómo utilizas el chip. Ah, se conecta, se conecta, se conecta. La gente a partir de eso ya se cree experta. Dice, sí, pero ¿qué tienes adentro del chip? ¿Cómo llegaste adentro del chip? ¿Cómo llegaste a ser un chip? Ah, pues no sé. Yo ya más fui a la tienda y me lo, me lo vendieron, ¿no? Pues es que esas son las cuestiones interesantes de la electrónica. Bueno, para mí, para mí. Muy bien, dice. Pues aquí tenemos, bueno, ya te expliqué cómo está esto. Acuérdate que el cambio de fase es lo que hace el cambio de 1 a 0, lo que ya habíamos dicho aquí, todo esto va a ser 0 mientras no haya cambio de fase. Bueno, esto está contrafase, ya sabemos, esto es 0. Y después hay un cambio de fase y otra vez vuelve a estar en fase y se convierte en 1. Entonces esta fase y esta fase son iguales. Luego ya se recupera la información, como te acabo de decir. Muy bien, seguimos adelante. Esto no se ve así como que tú digas, ay, es que eh, no se ve, sí se ve, pero esto es lo que terminamos aprovechando, es lo que te quiero decir. O sea, todo esto, toda esta gráfica, bueno, ahí lo tenemos. Esta gráfica es importante porque así se transmite la señal con el Wi-Fi. Así se ve la señal Wi-Fi si tú la quieres ver. Pero esto es lo que terminamos aprovechando. Si tú observas aquí es un diagrama de fases. Por ejemplo, aquí tenemos una a 45 grados, fíjate como te decías que se lee 45, 135 menos. Profe, ¿nos escucha? Se silenció. A ver, ¿desde cuándo no me escuchan? ¿Ya? ¿Ya me Profe. escuchan? Desde unos segundos. O sea, pero ya me escuchan. ¿Me están Sí. escuchando ahorita? Ok, perdón, es que de pronto ayer hasta se fue la luz, ¿no? O sea, hubo como un bajón de luz en la otra clase que doy después de ustedes. Y, y se me botó todo, o sea, tuve que volver a empezar y ya los chavos, si es que me vuelve a botar, chavos calladitos, porque todo lo que están diciendo se está grabando, aunque yo no esté. Entonces, cuide su lenguaje sobre todo, porque esa información la voy a subir al YouTube y luego se los voy a pasar para que los que no han podido entrar a clase, pues puedan verla en Edmodo, como lo he estado haciendo, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ok, muy bien. Pues cuando tenemos a 45 grados, realmente lo que estamos transmitiendo a 45 grados es un 1-1.
Después tenemos a 135, transmitimos un 0,1. Después tenemos a menos 45, tenemos un 1,0. Y después tenemos a 45, tenemos un 1,1. Después a menos 45, 1,0. Menos 135, 0,0. Después más 45, 1,1. Y es la forma en la que se transmite. Pero también hay otro sistema. Bueno, vamos a leer esto para luego llegar a esa parte. Dice, el tomar 4 valores de la fase, o sea, 2 bits a la vez, o sea, dos valores, o sea, dos valores. Estas son las fases. Dice, a la vez para construir un símbolo QPSK, o sea, este es un símbolo QPSK, transmitido, ¿verdad? Puede permitir que la fase de la señal salte hasta 180 grados a la vez. Por ejemplo, puedes pasar por ejemplo, de más 45 hasta menos 135. Por ejemplo, ¿alguna menos? ¿Aquí? No. No hay ningún salto de eso, ¿verdad? Bueno, pero lo permitiría. Bueno, aquí tenemos un salto, mira. Menos 135 y salta hasta más 45. O sea, hace todo este salto, ¿sí lo ves? Y entonces el QPSK sí te permite ese tipo de casos. Nada más que acuérdate que estamos usando el código Gray para no tener tantos errores al transmitir la señal. Pero también se tiene que hacer utilizar otra utilería para que no haya esos cambios de 180 grados, porque eso también hace que la información se pierda. Entonces dice, cuando la señal pasa por un filtro de paso bajo, como es típico de un transmisor, estos desplazamientos de fase dan como resultado fluctuaciones de gran amplitud. O sea, esta es una fluctuación de gran amplitud. Ah, pues mira, esta es una fluctuación de gran amplitud. Si está muy largo esto, si abarca 2 cuadritos de aquí, pues es una fluctuación de 180 grados. Entonces dice, algo indeseable en los sistemas de comunicación. Mediante la compensación o desviación de sincronización de los bits en fase y en cuadratura por un periodo de bit o la mitad de un periodo de símbolo, los componentes en fase y en cuadratura no cambian nunca al mismo tiempo. Entonces, bueno, la cuestión es esta. Me voy a brincar todo esto. Dice, aquí puede observarse que en el diagrama superior de fase puede cambiar hasta 180 grados. Ya lo vimos aquí, si está cambiado a 180 grados, acá también está cambiado a 180 grados. Mientras que en los cambios de fase OQPSK, que es Offset, Quadrature, Phases, Shift Keying o desplazamiento, que ya está muy revuelta la traducción, es desplazamiento de fase de cuadratura desplazada, y esa es la traducción. Entonces, como que 2 desplazamientos, ¿no? Un desplazamiento de fase y la cuadratura desplazada, así como que aquí ya nunca son mayores a 90, o sea, nunca son mayores a un cuadrito. Entonces, eso es lo que hace el OQPSK, que es otra forma de modular, evita los cambios de 90 grados, de 180 grados, y nada más te quedan de 90. Entonces, aquí haces como un escaloncito, en vez de brincarte hasta acá abajo, haces aquí a la mitad un escaloncito y luego bajas hasta el nivel. Y después subes, y después cuando vas a bajar aquí, pues vamos bien hasta aquí. Y luego aquí cuando ibas a subir hasta acá, de aquí hasta acá, hiciste un escaloncito aquí. Entonces ya los cambios que se dan son solamente de 90 grados, no son cambios de 180 grados como se da en esta señal. Y eso es lo que se llama, ándale, pues yo creo que es más fácil, es que queda más clara esta traducción, desplazamiento de fase en cuadratura escalonada, que son escalones, los que estás creando, es un desplazamiento de fase de cuadratura escalonada. Otra forma que tiene el QPSK para no perder información. Pasamos al siguiente. Mira, aquí tenemos decíamos que esto lo íbamos a ver luego, pero aquí está. Esta es la modulación QA. Y vemos nosotros que aquí ya no tenemos cuatro fases, ahora tenemos 16, que va desde la 0000, está, aquí está, la 0000, hasta la 1111, que está acá. Y así como se está moviendo ese GIF, aquí están apareciendo la fase y el dato.
cómo lo va leyendo y cómo lo va transmitiendo. La fase significa a cuántos ángulos, a cuántos grados está. Entonces, por ejemplo, aquí le agregas, aquí tienes el ángulo de 45 grados, pero también tienes otro ángulo que viene de aquí a acá, que viene siendo cuánto, según la información que te están arrojando. Si la primera es de 225, que viene siendo ¿cuál? El 1100, déjame encontrarlo. 1100, no lo veo. Aquí está. No, pero es que es lo mismo, está a 45 grados. Pero estas ya no están a 45 grados. O sea, si son de 315, serían 315, el 1, 0, 0, 0. Vamos a ver. 1, esta que tenemos aquí. Está a 337 grados este que está aquí. Este está a 337 grados. Entonces, 337 grados. Vamos a hacer cuentas, chavos, nomás para que encuadren las cosas. Son 360 menos 337 grados. Son 23 grados. O sea que estas que están aquí, de aquí a aquí, son 23 grados. Y aquí son 40, aquí serían 270 más 23 grados. Y aquí serían 270, o sea, 270 más 23 serían 293. ¿Okay? Sí. Y después tendríamos 270 menos 23 grados. Y aquí tendríamos 180 más 23 grados, 180 menos 23 grados, 90 más menos 23 grados y 90 más 23 grados. Y estas estarían en 45, ¿verdad? Las que están aquí, o sea, serían esas fases. Entonces, aquí ya tenemos, esta también se llama 16QAM, ¿verdad? Y hay de varios tipos, 16, de 64, 256 y hasta de 1024 puntos, que eso es lo que estamos transmitiendo ahorita, o sea, y esa es la forma en la que vas transmitiendo ahora la fase, ya no va nada más buscando en dónde va el dato, ¿no? Dice, en la modulación QAM se utilizan tanto un cambio de fase, que es el cambio de fase, como un cambio de amplitud o potencia. Esta es la amplitud, mira, ¿sí? O sea, cuando está cerca, está a 25, y cuando está lejos, está a 75. Está el asunto. Así está el cambio de fase. Va, o sea, está bastante interesante. Aquí hay una fase, aquí hay otra, aquí hay otra. Tendría que tener 4 fases. Pero aquí no te manejan las 4 fases, nada más te manejan esas. Entonces te están manejando la amplitud, la fase, y eso transmite un dato. Interesante. ¿Qué significa la amplitud? Significa que cuando la señal, antes en el QAM, en el anterior, ya me hago bolas con las siglas, si tenías un cambio de fase, hacías un cambio de 00 a 10, 11, o sea, así. Pero en este caso, tienes una señal analógica, y en esa señal analógica, déjame mostrártela más adelante para que la veas. Esta es de 64, mira. Se mueve exactamente igual que esta, bueno, no exactamente igual, pero igual, brincándose en amplitud y fase, pero transmite más datos. O sea, uno va a ser la amplitud que tienes aquí en este círculo, la otra va a ser la amplitud que maneja este y este. Y haz de cuenta que vas haciendo círculos concéntricos para sacar la amplitud. La amplitud tiene que ver con el tamaño del fasor. Este es un fasor. Y el fasor tiene varias longitudes. La longitud de aquí a aquí, la longitud de aquí a acá y la longitud de aquí a acá. Son 3 longitudes técnicamente. O 3 amplitudes. O sea, la longitud del fasor tiene que ver con la amplitud de la onda. Y aquí también tienes más, ¿verdad? Tienes más amplitudes y tienes más ángulos, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí estamos hablando pero lo que te quiero mostrar, esta es más o menos esto es lo que vas a ver en señales.
Sí, pero quiero mostrártelo cómo se da. Aquí ya tenemos una 256. O sea, es bastante información, ¿verdad? Ya no es cualquier cosa. Aquí ya tan es así que ya ni siquiera te lo ponen en binario, te lo pasan a hexadecimal, porque ponerte cada uno de esos números en binario, pues sería un número muy grande, entonces no lo alcanzarías a ver. Entonces te lo ponen en hexadecimal por facilidad. Por eso se utiliza el hexadecimal para codificar el binario de una forma sencilla y fácil de poner. Ahí nada más con dos números o con dos caracteres te da un número de 8, una palabra de 8 bits. Y bueno, ¿cómo lo ves? Mira, así se ve. Cuando tú le pones un osciloscopio a la señal, esta es la señal que lo tienes para 256 UAM. Aquí tienes dos señales de osciloscopio. En el primero estás viendo la señal portadora y estas, estas bursts o esos barridos, así vamos a llamarle barridos, burst, pues que es que burst es como una frecuencia dentro de otra frecuencia. Es como vas a transmitir cada uno de los valores en esto, o sea, qué tan alejado ese pulso amarillo del cero te va a decir cuál es la amplitud y aparte cuál es cuál es la fase, ¿verdad? O sea, en qué tan te da la amplitud y te da la fase. Entonces vas a tener 256 posiciones diferentes para poder transmitir la información que al final se recupera, que es esto que estás viendo aquí, que son los pulsos, esos cuadraditos que estabas viendo en la señal que te decía que es al final de cuentas la que se utiliza. O sea, esta señal, ahí está. Esta señal vas a verlo por niveles, pero para 256 posiciones diferentes, para este caso. Y ya cuando se grafica en cómo quedan en amplitud y fase, esto es lo que vas a percibir. O sea, es esto. Nada más que el dato. Ahí van los datos. Es una cosa impresionante. O sea, porque de pronto dice, bueno, ¿y cómo se modula? ¿Cómo se transmite? Es que no es tan fácil como la amplitud modulada y la frecuencia modulada, como te dije en la clase de ayer al principio. Lo más fácil que se pudo hacer al principio de la electrónica, pues era eso, el transmitir audio. Y ya era un logro impresionante el radio, ¿no? Y lo vino en la televisión, donde todavía era más complejo, porque transmitías en analógico señal de audio y señal de video. Y después vino los sistemas digitales, pero con eso también la transmisión de sistemas digitales de este tipo, donde vemos que pues se va eh, pues, bastante más complejo, ¿verdad? Imagínate, esta es la 256, imagínate cómo se ve el de 1024, y esa es la señal que transmite si recibes por tu Wi-Fi. Y de pronto te falla el Wi-Fi y dices, es que el Wi-Fi, ¿qué es qué? Pues es que ponte a pensar la maravilla que es ya que transmita, ¿no? Ya visto realmente la fase, la señal en un osciloscopio digital de los buenos, no como el que tenemos en el taller. Esto es lo que verías en un transmisor, receptor de información de Wi-Fi. Esta es la señal de Wi-Fi. Y esto es lo que se ve, o sea, cuando te pongo esta señal así con los puntitos amarillos, que es el burst o el batido que le dicen, esa es la información escalonada. Y esta ya es la señal de fase y cuadratura de los elementos que transmite a una frecuencia. O sea, ponte a pensar, transmite un cuadro y otro cuadro y otro cuadro y otro cuadro. 2.400 millones de veces por segundo. Y eso es como se transmite una información tipo Wi-Fi, de video, de audio, de imagen, todo lo que se transmite vía internet, se transmite de esta manera.
Por eso te digo, o sea, la modulación, la parte del capítulo de modulación es uno de los más pesados, pero es uno de los más importantes, para que entiendas qué es el Wi-Fi, porque pues una cosa es que yo te diga, no, que el Wi-Fi es, es una señal que fíjate cómo empezamos, es una radiofrecuencia que se transmite a 2.4 GHz y ya, o sea, eso te pudo haber explicado muchas cosas. La cuestión es que, y cómo se transmite. Entonces ya cuando te metes en cómo se transmite, ahí ya tenemos situaciones de que no es tan sencilla la forma de modular. Ahora, este, no se va a quedar allí. Imagínate, es que es información que no te la pasan. Por eso se crean tantas teorías de conspiración en la red acerca del 5G. No te dicen cómo están modulando la señal, esa información, porque pues, van a decir, pues, ya pasado mañana esta información va a estar obsoleta, ya te la ponen ahí en la red. Pero el 5G todavía no está tan público. Entonces lo que hacen es que la dejan muy soterrada. Yo quisiera saber cómo es esa modulación, si estamos hablando de mi 24 QAM, y es una cosa que es una pesadilla de ver toda la información. No quiero pensar cómo se transmite 5G. Debe ser una situación muy, muy, muy compleja. Muy bien, chavos, llevamos 51 minutos, les dije que iba a ser una clase más o menos corta. Esta presentación te la voy a poner en el modo y te voy a pedir que vayas descargando el NUPS en tu computadora. Es muy pesado. Si tienes una computadora que sea rana, pues mejor no lo descargues. Y te lo explico así rápidamente el próximo lunes y probablemente también el martes, lo que viene siendo el sistema del Raspberry y que entiendas de qué se trata, y, y cómo se usa el NUS dentro del Raspberry, porque ahí no tenemos un software como el de Windows, pero también trabajas Windows. Entonces, no estoy muy seguro que realmente puedas utilizar el Raspberry, el NUS, sin necesidad de conectar el Raspberry, o sea, el NUS sin el Raspberry. Pero si es así, te voy a poner a hacer algunos ejercicios en el NUS. Entonces yo te digo mañana, porque no lo he instalado, no lo he probado sin Raspberry en mi computadora. Te lo voy a probar y si funciona bien y no me está pidiendo constantemente que conecte el Raspberry, pues vemos algún ejemplo. Así que te voy a mandar por ahí un link en la asignación para esta materia de edificios inteligentes para que vayas descargando tu NUS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todas sus preguntas hasta aquí? Sí, no, ¿Sí hay preguntas o no hay preguntas? Perdón. ¿No hay preguntas? no, ninguna pregunta. Ok, entonces tenemos 14. Abraham Martínez Antúnez, Ángel González González, Brandon Pérez Fernández, Cristian Hernández Elizondo, Jesús Covarrubias Álvarez, Johan Rodríguez Guerrero, Jorge Murillo Ramírez, José Covarrubias Trinidad, Kevin Mendoza Arenas, Luis Garza González, Marco Rodríguez Frías, Pedro Díaz Ovalles, William Villalara, Axel Ramírez Hernández, Jaciel Rodríguez Lozano, Pedro Valdez Llamas y hasta ahí. Esos fueron los que se conectaron hoy. Les voy a mandar una liga con el NUS para que lo vayan descargando de todas formas y los vayan viendo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que te tengo que mandar una liga, no te puedo mandar el archivo porque ahorita traté de subirlo a mi Google Drive y me marcaba que se iba a tardar 5 horas en subir. Y pues otras 5 horas para bajar. Entonces mejor te mando la liga y tú lo descargas a lo mejor durante toda la noche, para la próxima semana. Ok, chavos, dejo de transmitir mi escritorio, detengo la grabación